Bueno, el proyecto hídrico de Río Indio, esto es uno de los temas pendientes que requiere de mucha información, pero eso también de mucho manejo con las comunidades. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, John Lachman, vicepresidente del programa hídrico, y también Karina Vergara, gerente de gestión ambiental. Bueno, este punto de gerente de gestión ambiental es prácticamente fundamental porque se trabaja directamente con las comunidades. Ante todo, gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Gracias. Quiero empezar en sí rápidamente el proyecto. ¿Por qué el proyecto en la cuenca hídrica de Río Indio, licenciado Lachman? Bueno, el Río Indio se ha venido estudiando desde hace mucho tiempo. En el 99 ya se exploraba Río Indio como una de las alternativas más viables. Igualmente en el 2006, cuando se hizo el plan maestro para el programa de ampliación, Río Indio aparecía como uno de los proyectos con mayores posibilidades. Se eligieron en ese momento otros proyectos, pero Río Indio era el que marcaba más alto en la siguiente etapa. Nosotros hemos seguido estudiando alternativas, hemos estudiado más de 28 diferentes opciones y luego de una exhaustiva análisis hemos concluido que Río Indio es la fuente más conveniente por muchas razones. Una es porque tiene mucha cercanía, permite entonces que el agua de Río Indio pueda ser trasvasada por vía de gravedad sin costos energéticos amplios, con la posibilidad de incorporar a la comunidad que está muy cercana a todos los planes de trabajo que hacemos en las áreas comunitarias y tratar de contribuir a las condiciones en el área del proyecto, y produce una cantidad hídrica importante, entre 11 y 15 tránsitos equivalentes por día, que complementan significativamente la cantidad de agua que tenemos en el canal. A eso iba, porque residentes hablan que el cauce ha bajado. ¿Eso es cierto en los años? El cauce de navegación, si nos referimos al cauce de navegación, lo que ha sucedido es que a medida que las demandas aumentan y a medida también que está afectando las demandas tanto de consumo de la población como para tránsito de buques, porque hay pues más buques pasando, y eso aunado a la variabilidad climática que nos ha arrojado años muy secos, sí, en efecto eso tenía una consecuencia en el nivel del lago que ha llevado a restricciones de escalado ya en varias ocasiones. Desde el 2016, cuando abrimos, en 3 ocasiones hemos tenido fenómenos del Niño muy intensos que han afectado los calados que podemos ofrecer a la industria, pero ya en el 23 y en el 24 la precipitación fue muy baja, fue el tercer año más seco en la historia del canal, el 2023, y nos llevó a tomar la decisión de suspender la capacidad de tránsitos del canal. Bajamos de 36 tránsitos diarios a 24. Eso causó, pues obviamente, una dificultad en el servicio que brindamos a nuestros clientes. Un censo informativo en el área. ¿Qué tal fue con ese censo informativo? Bueno, en ese sentido le paso la palabra a la licenciada Vergara, que tiene los detalles. Ambiental, licenciada, sí. Muchas gracias. Con respecto al censo, este es uno de los trabajos fundamentales para que nosotros podamos continuar a la siguiente etapa, que es justamente trabajar con la gente en lo que se denomina el plan de reasentamiento y restablecimiento de los medios de vida. Entonces nosotros desde el mes de agosto del año pasado comenzamos a levantar información en esta área de 4.600 hectáreas, que es el área de espejo de agua del proyecto. La cuenca de Río Indio tiene una totalidad de 58.000 hectáreas, o sea, el 8% sería el área del espejo de agua. Allí nosotros hemos podido levantar información a un 80% de las personas que habitan y conocemos que hay unas 2.500 personas, que se traduce en 550 familias aproximadamente. El tipo de información que levantamos no es solamente cuántas personas hay, porque eso lo dice el censo del INEC, por ejemplo, sino las características, a qué se dedican, cómo es esa población, cómo se estructura, cuántos niños, cuáles son los grupos etarios, cuáles son las relaciones sociales que hay también con otras comunidades que estarían aguas arriba y aguas abajo del área del proyecto. Son áreas muy productivas. La preocupación de los residentes está en que una vez tenga que desplazarme producto de la inundación, ¿de qué voy a vivir? Hay producción y la idea que nosotros tenemos, lo que visualizamos es poder reasentar a las personas en áreas muy cercanas. La cuenca de Río Indio tiene una particularidad, que la densidad es muy baja. Nosotros tenemos 0.27 personas por hectárea, o sea que en 4 hectáreas hay aproximadamente una persona, si lo vemos en esos términos. La intención sería poder identificar con las personas esas áreas que están muy cercanas, poder adquirir esos terrenos y reasentarlos para que ellos puedan seguir con ese tipo de actividades que desarrollan. Si yo soy agricultor, si yo soy ganadero o si yo tengo algún tipo de negocio en donde yo le compro a otras personas, por ejemplo, algún producto para mercadear. Y eso va a depender entonces de los acuerdos que nosotros lleguemos con cada familia. Esos acuerdos, al final le presento yo, que un abanico de opciones, o es que tienes que salir porque tienes que salir. O sea, te puedo reubicar
te puedo dar mejores condiciones. Puedo mover, qué sé yo, el centro educativo, el centro de salud. ¿Cómo están manejándose esto posiblemente? Nosotros nos estamos apegando a una norma, porque en Panamá no hay una regulación que nos diga cómo hacer esto con mejores prácticas. La norma de desempeño 5 internacional se llama reasentamiento involuntario, porque para ejecutar el proyecto, como bien indicó, no puedo tener a las personas allí. Entonces yo necesito coordinar, dialogar y construir con las personas cómo va a ser ese mecanismo de reasentamiento y restablecimiento de medios de vida. Hago énfasis en esto último, porque no es solamente reasentar a las personas compensándole lo que tiene, indemnizando lo que se requiera, sino que yo tengo que acompañarlo luego de ese reasentamiento. Por ejemplo, si yo soy un productor de plátano y yo tenía plátano allí, yo no voy a tener plátano en este lugar donde me acabo de ir. Yo necesito entonces considerar ese lucro cesante, porque la persona se tiene que mantener. Exacto. Y luego acompañarlo para que su producción llegue a ese momento de ingreso que él tenía en el lugar donde estaba viviendo. Actualmente me dijo cuántas familias son en este punto. Son 550 familias. 550 familias que serían movilizadas. Exactamente. En 550 familias. Me habló de 4.600 hectáreas solamente en el espejo de agua. Es así. Nosotros tenemos el espejo de agua, el lago y otro sitio que se denomina área de proyecto. Exacto. Porque hay un túnel de trasvase, pero ese túnel de trasvase es subterráneo. Tenemos que trabajar servidumbres en el área. Posiblemente vamos a tener también sitios de cantera, o sea, para extraer material que se necesita, y dependiendo de si esos sitios se seleccionan 1, 2, 3 para hacer el trabajo, entonces también tendríamos que hacer esa negociación con las personas en el área. Pero hemos levantado la información de todo lo que se denomina área de proyecto, embalse o reservorio, más el área de proyecto. 58.000 hectáreas. Esa es la finca en su conjunto. En su conjunto, sí. En su conjunto, pero la superficie del reservorio del lago es 4.600. Ese lago es un poco más pequeño que el lago Alajuela en superficie, para ponerlo como ejemplo, y es alrededor de la 10ª parte en superficie de lo que es el lago Gatún. La gente se pregunta, pero Bayano está cerca de Panamá, ¿por qué no Bayano? Licenciado Blackman. Bueno, es que no está tan cerca, son 110 kilómetros más o menos de distancia que hay entre el lago, donde está la presa Caño o Villalas, hasta el lago Alajuela. Esos 110 kilómetros implican una dificultad extraordinaria de transportar el agua de este Bayano. Sacar el agua de allí es mucho más costoso. Sacar el agua de allá es extraordinariamente más costoso, es mucho más costoso como inversión, es mucho más costoso desde el punto de vista operativo, porque tiene gastos energéticos altísimos, mientras que en el caso del Río Indio el trasvase es por gravedad, y además eso tiene una gran complejidades también ambientales y sociales, porque esa tubería o esas tuberías en un tramo, por ejemplo, son 2 tuberías de 3,5 metros que se han discutido, implican afectar significativamente áreas de alta densidad de población, destruir carreteras, destruir zonas pagas, destruir... o sea que el impacto es mucho más mayor. El impacto, no quisiera llamarlo mucho más mayor, pero lo que sí es cierto es que no es un impacto menor. Estamos hablando de una población que puede ser cerca de 500.000 personas que se verían afectados con una construcción de un proyecto como este de una manera temporal, pero que causaría muchísima dificultad por una duración de un proyecto que en construcción serían alrededor de 42 meses. Mire, vuelvo nuevamente al proyecto acá en Río Indio. El costo del proyecto, ¿cuándo inicia? ¿Tienen ya contemplado algo? Sí, nosotros ya iniciamos para todos los propósitos todo este trabajo social y ambiental que empezó en septiembre del 2023 y que se ha hecho más activo a partir de agosto del 2024, es parte del proyecto. Y de manera simultánea estamos trabajando la parte técnica, los estudios de diseño conceptual, y estamos también próximamente empezando a trabajar otras actividades que son necesarios, insumos necesarios, como los análisis topográficos, hidrográficos y geológicos también. Ahí estoy viendo los cuadros también, huellas del lago del Río Indio, más del 50% de pastos y rostrojo, 47% son bosques secundarios mixtos. Ya hay todo un estudio, hay todo un estudio detallado en sitios del lugar. Hay un estudio muy completo del sitio, pero sin embargo seguimos estudiando. Por ejemplo, hay un inventario ambiental que se hizo en un trabajo que se realizó entre 2017 y 2019, porque este proyecto, como hemos mencionado, se ha revisado ya en el pasado
y se adelantó significativamente. Estamos retomando esos esfuerzos y próximamente estamos anunciando la intención de contratar la actualización del inventario ambiental y posteriormente y seguidamente el estudio de impacto ambiental. En la parte técnica también pues se tenía un diseño conceptual que actualmente estamos revisándolo en función de mejor información que tenemos, pero todo esto va avanzando de manera simultánea y paralela mientras se adelantan los temas sociales y ambientales que tienen que ir por delante y tenemos que hacerlo con toda la sensibilidad necesaria y ese es el compromiso que tiene el canal. Pero John Lacton es vicepresidente del programa hídrico, mientras que Karina Vergara es la gerente de gestión ambiental. Son dos pilares fundamentales en un proyecto que pone a prueba la capacidad no del gobierno, ni tampoco del Estado panameño, porque es un, por decir así, no sé si dilema o es de repente o agua para operaciones del canal o agua para consumo humano, tomando en consideración que prácticamente la demanda sigue creciendo de agua potable y nuestros embalses ya prácticamente están saturados. Licenciado. El agua, quitando el aire, Ajá. es la próxima necesidad que tenemos como seres humanos. Sí. Y ciertamente nosotros como sociedad tenemos que concluir que a medida que sigue creciendo la población y que el canal sigue creciendo también su capacidad de servicio, tenemos que conseguirla. Yo creo que en ese sentido hay bastante uniformidad en la población en que se entiende que como país tenemos que tomar decisiones en relación al agua. Y no hay relación fácil, sin embargo, no hay decisión fácil. El canal lo ha hecho muy bien en el pasado. Nosotros, los panameños, recibimos el canal en el año 2000 ante dudas del mundo. Sí. Lo hicimos muy bien, lo asumimos muy bien. En el 2006 nos abocamos a una ampliación. Eso era de admirar. El resto del mundo nos miraba con admiración. Se construye y se termina en el 2016 y ahora tenemos un nuevo reto. ¿Cómo aseguramos la longevidad de este proceso? ¿Cómo aseguramos que esta vitrina que a los panameños nos da identidad y que de afuera también nos miran y nos dicen el canal y los panameños cuando se deciden hacerlo bien lo hacen bien? Sí. Nuestro nuevo reto es el agua. Quiero cerrar con el tema de información, porque ya esto ha entrado en otros avatares, está entrado en una serie de jornadas de protestas, de desinformación sobre todo también, y quiero cerrar con usted, licenciada Vergara, porque es un tema muy, muy importante. Usted está trabajando directamente en las comunidades, y son las comunidades las que van a decidir también. O sea, ¿qué reflexión nos deja sobre este tema y todo lo que han hecho allí en área versus lo que se está viendo de movilizaciones de no al embalse del río Indio? Un tema muy importante es permitir el diálogo, es que nosotros podamos expresar las ideas, los compromisos y escuchar a la población también, porque de esa manera nosotros podemos construir, elaborar un proyecto mejor. En ese sentido, pues, aunque tengamos diferencia de opiniones, podemos conversar y en esa parte es muy fundamental también estos espacios para que las personas sepan que nosotros estamos deseando establecer el diálogo con todas las personas, que vamos a continuar yendo a las comunidades porque ellos están pidiéndonos también regresar para poder bajar ese nivel de incertidumbre o esa desinformación que usted menciona. Sí, que es fundamental y sobre todo en estos tiempos en donde las redes sociales van catapultando información a veces no precisa ni no confiada y que también tiende a enturbiar, como decimos, hablando de agua, enturbiar el ambiente y la información. Quiero comprometerlos porque nuevamente este espacio Dispara Informa sigue abierto para casualmente a modo de docencia dar información periódicamente de este proyecto que nos pone en un reto importante a todos como panameños. Gracias por acompañarnos a ambos. Encantado, un gusto estar aquí.